Shalom, buenas tardes, estimados miembros del grupo discípulos de Rabí y Josué ben Yosef Minasrat. Bueno, en esta ocasión vamos a compartir la primera aliyá de la Parashat Noach. Como podemos ver, esta comprende del capítulo 6, versículo 9, al capítulo 11, versículo 32 del Sefer Bereshit, del libro de Génesis. Y la Haftará la encontramos en el libro de Yeshaya, Isaías, capítulo 54, versículo 1, y capítulo 55, versículo 5. Algunas lecturas sugeridas en los Kilbet al-Midin Reshonim, en los escritos de los primeros discípulos, podemos ver el Sefer Toldot Yehoshua, capítulo 102 y capítulo 103 en el formato hebreo. En el formato griego sería el capítulo 24, versículo 37 al 51. También podemos ver en Yehoshua Ma'asat Betorato, conocido comúnmente como el libro de Lucas, en el capítulo 17, versículo 26 al 37. Y en Maaseh HaShluchim, Hechos de los Emisarios, capítulo 2, versículo 1 al 16. Y en la primera carta de Kefa a la comunidad, en hebreo sería Igeret Kefa el Ha-Keilot Ba Tefusot, lo que se conoce comúnmente como Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 22. Y también en la segunda Igeret de Kefa, el Ha-Keilot Ba Tefusot, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 22. Así que esas serían las lecturas sugeridas en esta literatura. Ok, en esta ocasión vamos a dar la parashat de una forma diferente. Antes teníamos la costumbre de leer y después comentar. En esta ocasión vamos a hacerlo al tiro. Vamos a leer y vamos a comentar cada versículo, debido a que esta parashat es muy extensa, es muy larga. De hecho, las aleot son extensas. Así que vamos a hacer eso a partir de hoy, ya que estas parashot son muy extensas. Entonces, esta primera aliyá nos dice lo siguiente. Un segundo. Dice así. La primera aliyá que comprende el capítulo 6, versículo 9 al 22. Dice: estas son las generaciones de Noaj, o sea, de Noé. Noaj era un hombre justo y perfecto entre sus contemporáneos. Noaj andaba con Elohim. Eso nos transmite este versículo, ¿ya? Y este versículo 9 del capítulo 6, algunos comentaristas, rabanim, los rabinos del judaísmo, presentan este versículo de dos maneras, o sea, lo interpretan de dos maneras este versículo. El primero dice que comparando la conducta de la generación maligna que vivía en tiempos de Noaj, él, o sea, Noaj, parecía justo, pero sin embargo, la Torá nos transmite que Noaj, que Noé, era un hombre justo, como dice ahí en el texto hebreo, Ish Sadik. Y dice que andaba con Elohim. Además, también tenemos en el capítulo 7, versículo 1, que nos confirma esto,
donde dice que Hashem está dando testimonio de que Noé era un justo delante de él. ¿Mm? Y por esto surge esta segunda interpretación de estas palabras. Se trata de que Noah era justo y perfecto a pesar de toda la maldad que había en esa generación, la maldad de los hombres que vivían junto a Noah en aquella generación. ¿Mm? Así que eso, shalom, bienvenido. Ahora, esto nos enseña que nuestra cultura, que las costumbres de nuestro país, que las costumbres de las personas que nos rodean, las costumbres de la sociedad, lo que nos puede influenciar. En realidad, esto no debiera repercutir en nosotros, en cada persona, porque cada individuo, cada persona tiene la responsabilidad para vivir en justicia, con integridad delante del Eterno. O sea, en otras palabras, podemos estar rodeados de una generación o de una nación donde impera la maldad, la injusticia social, etc. O sea, como podemos ver en la generación de Noah. Pero sin embargo, este tipo de conductas, cuando alguien se propone de andar íntegramente en los caminos de Hashem, esto no debiera eh, influenciar en nosotros, no debiera tener ese poder en nosotros. ¿Mm? Entonces, también nos dice esta liá que Noah andaba con Elohim, o sea, andaba con Dios. ¿Mm? Aquí en la Torá podemos ver eh, que aquí el verbo en hebreo está en una forma que se conoce como hitpalel, que se entiende como una forma reflexiva. O sea, se puede entender como que Noah hizo caminar con Elohim. Y esto de seguro, Jarín, para Noé no fue fácil. Obviamente podemos ver que Noah tuvo que haberse esforzado para lograr esto. Entonces, aquí aprendemos de que el camino que ha trazado Elohim, ese camino lo podemos caminar solamente cuando somos disciplinados. Cuando una persona anda de forma ordenada, anda de forma recta. O en otras palabras, aprendemos que el camino con Elohim se requiere la disciplina personal de la persona. Nos dice que Noah caminaba con Hashem. O sea, perdón, que Noah caminaba con Elohim, dice. No dice que Noah caminaba con Hashem. O sea, no dice Yud He Bat He, las cuatro tíos del nombre sagrado, sino dice Noah caminaba con Elohim. El nombre de Hashem, las cuatro otiot Yud He Bat He, expresan el atributo de la misericordia de Hashem, del Creador. Y el nombre Elohim, el título Elohim, expresa el atributo de la justicia. Entonces podemos ver que Noah se esforzaba en su diario vivir para animarse a sí mismo a caminar junto al Boreolán, junto al Creador, junto a su Padre que está en los cielos, en relación con su atributo de justicia.
En medio de una generación perversa en la cual las instrucciones, las leyes y las normas establecidas ya no tenían ningún efecto sobre las personas de esta generación. Me refiero a la generación de Noah. En medio de esta generación caminaba Noah. Él caminaba obedeciendo las instrucciones del Eterno, obedeciendo las leyes de Elohim, de Dios, de este Dios justo. Esta característica de Noah le hizo ser elegido como un medio para lograr la liberación, o sea, la salvación, la Yeshua en un mundo futuro. Por eso nos transmite también en el Sefer Yehezkel, el libro de Ezequiel, en el capítulo 14, versículo 2 al 20, dice que ahí nos transmiten, dice lo siguiente, que Hashem menciona a Noah como una de las personas más influyentes en la historia de la humanidad, junto con Job y junto con Daniel. De eso dice, andaba. Esta palabra en hebreo es hithalech. Se puede traducir como se andaba, que viene de la misma raíz, alajá. La palabra alajá es un sustantivo y significa el caminar. O sea, en otras palabras, la palabra alajá, lo que comúnmente se traduce como ley, se usa en el judaísmo, o sea, en la manera de cómo un judío vive de acuerdo a la Torá, a los principios del Eterno. Alajá es un término técnico hebreo, un término técnico que en referencia a la legislación judía. La alajá, en términos simples, es la ley del Eterno expresada en ordenanzas, en reglamentos, que son establecidas por hombres, por seres humanos, que están puestos como maestros, como líderes del pueblo de Israel. Y con el propósito de así aplicar los mandamientos de la Torá en cada situación de la vida actual del pueblo judío. En otras palabras, es cómo aplicar la Torá en el diario vivir. Eso es la alajá. Y la alajá va cambiando según pasa el tiempo, según las circunstancias vividas en cada momento histórico. Va cambiando porque acuérdense que a medida que va pasando el tiempo, a veces hay alajot que no son aplicables en nuestros tiempos. No así, la Torá escrita, esta no cambia. La Torá escrita está siempre permanente en la historia. No cambia. Pero la forma de cómo aplicarla es la que cambia a través de la historia. Entonces, comprendiendo esto, aprendemos que Noé, estaba interesado en vivir una forma práctica las mitzvot, los mandamientos de Hashem, que había sido revelado a la humanidad. O sea, hay un camino recto para el hombre que ha sido establecido en el momento de su creación. Noah andaba en ese camino y por eso fue llamado, como nos dice la Torá, Sadik Tamim, o sea, un hombre justo, un hombre íntegro, un hombre perfecto, un hombre justo perfecto. El versículo 11 del capítulo 6 dice que y la tierra se había
corrompido delante de Elohim, de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Según lo que nos transmite aquí las Escrituras, hay específicamente tres pecados que traen juicios al hombre. El juicio de Dios a la humanidad. Estos son la idolatría, ¿no?, las relaciones sexuales ilícitas y el homicidio. Cuando una nación o un pueblo llega a estos ciertos niveles de pecado, llega a estos tres niveles de pecado, Elohim viene con un juicio para ponerle fin al pecado. ¿Mm? También tenemos un cuarto pecado que es también presentado como la última gota que rebalsa el vaso, que rebalsa el vaso de la paciencia del Eterno, de Dios. Y ese es el robo. El texto hebreo dice que la tierra estaba llena de Hamás. Así dice el texto hebreo. O sea, estaba lleno de robos, de violencia. De hecho, en Amos, capítulo 1 y 2, la palabra Hamás es la misma que hoy en día que usa el grupo terrorista del Medio Oriente, Hamás. El grupo terrorista Hamás, o sea, no es coincidencia. Y en el capítulo 6, versículo 12 de esta lía, nos dice que Elohim miró la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne, pasar Adán, se había corrompido sobre la tierra. Según el comentarista Rashi, la palabra corrompida tiene que ver con pecados de índole sexual, pecados de índole sexual y idolatría. Estos dos pecados son los únicos que son mencionados, por ejemplo, en las enseñanzas del emisario Shaul Mitarshis, que se conoce comúnmente como Pablo de Tarso. Esta enseñanza de Shaul Mitarshis a los israelitas entre las naciones, como algo que hay que huir, o sea, huir de estos dos tipos de pecados, de las relaciones sexuales ilícitas y la idolatría. Por ejemplo, cito en la primera carta a la comunidad en Corintios, capítulo 6, versículo 8, dice lo siguiente. Dice: huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca con su propio cuerpo. Y también nos dice en la primera carta a la comunidad en Corintios, capítulo 10, versículo 14, y está escrito: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Entonces podemos ver no solamente que los hombres estaban viviendo en pecados sexuales en la generación de Noé, sino también los animales se habían corrompido. De hecho, está escrito: toda carne se había corrompido sobre la tierra. El camino de cada animal es el proceder natural que el Eterno ha dado a cada especie. O sea, hay una instrucción para cada animal creado.
Cada animal sabe cómo comportarse para vivir según su vida, según el plan del Boreolán, del Creador. Hay un camino para cada especie. También hay un camino para el ser humano. Pero en el tiempo de Noah, toda la carne se había rompido su camino, dice. Esta fue la causa del juicio por medio del Mabul, por medio de la gran inundación. Este texto nos da a entender que los seres humanos estaban manipulando a los animales de manera que los cruzaban entre diferentes especies. Obviamente, fue una especie de manipulación genética. De esta manera, hubo una corrupción en toda carne. Y Elohim, Dios, decide poner fin a este tipo de mezclas. Solo los animales que habían mantenido su originalidad en su especie desde la creación podían entrar a la Tebá, o sea, al arca de Noah, para que sean preservados para el futuro, como podemos ver más adelante en el versículo 20. Como dice, de las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Solo los que eran conforme a su especie valían para ser preservados. El versículo 14 de este capítulo 6 dice: hazte un arca de madera de Gofer. Los comentaristas, los rabinos, han discutido para saber de qué tipo de madera estaba confeccionado el arca. El versículo 18 de este capítulo 6 dice: pero estableceré mi pacto contigo, dice, y entrarás en el arca, en la Tebá, tú y contigo tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos. La relación entre Hashem está basada sobre el principio de los pactos. A base de los pactos que él ha establecido, podemos tener un contacto, una relación con el Boreolán, con el Creador. La humanidad tenía un pacto por medio del cual se relacionaba con el Eterno desde el principio, como está escrito en el libro de Oseas, cuando dice, ahí en el capítulo 6, versículo 7, pero ellos, como Adán, como la humanidad, han transgredido el pacto, de allí me han traicionado. Un pacto, o sea, una alianza, es el lazo más fuerte que existe entre dos o más partes. Un pacto no se puede anular o deshacer, a menos que uno de los dos incumple el pacto, obviamente. Este pacto implica que el Eterno se comprometía a guardar los frutos que eran para comer dentro del arca durante el tiempo del Mabul, de la inundación. Y también implicaba una protección especial contra los hombres que querían hacerle daño a Noah y a sus hijos durante la construcción de la Tebá, del arca. Dice: tú y contigo tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos. De esto aprendemos que los hombres no estaban viviendo en relaciones maritales durante el tiempo del Mabul, de la inundación. Luego, cuando el Eterno les ordena salir del arca, les permite unirse nuevamente con sus esposas, como está escrito en el capítulo 8, versículo 16, sal del arca tú con tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. El versículo 20-21 de este capítulo 6 dice: de las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida.
y tú toma para ti de todo alimento que se come y guárdatelo, y será alimento para ti y para ellos. Según este texto, los animales no fueron considerados como alimento. Primero se habla de todos los animales y luego de todo alimento, donde obviamente no están incluidos los animales. Así que durante este periodo de la historia se entiende que los seres humanos no comían carnes, solo comían vegetales, legumbres, frutas, según el mandamiento dado a los hombres ahí en Génesis capítulo 1, versículo 29. El derecho de comer carne vino después del Mabul, después de la gran inundación. En el versículo 22 de este capítulo 6 dice que así lo hizo Noah conforme a todo lo que el Elohim le había mandado. Así lo hizo. Este es el secreto para que el hombre pueda ser alguien exitoso. La clave para el progreso del ser humano es hacer exactamente conforme a lo que Elohim nos ha mandado. Solo de esa manera podemos obtener éxito en nuestras vidas. Así que este es el mensaje que nos transmite esta primera aliyá de la Parashah Noah, esperando que haya sido de barajá, de bendición para los que nos escuchen de forma diferida. Y bueno, me despido hasta mañana para compartir la segunda aliyá de la Parashah Noah. Shalom, un brajot, paz y bendiciones y que tengan un feliz Shabbat Shalom.